es casa. Sí, aquí quedó y estamos comiéndolo poco a poco. Ya estamos en YouTube, hermanos, estamos en transmisión en vivo y damos gracias a nuestro Dios por este día de estudio que nos concede. Hoy, pues, además de que es un día de alegría por podernos ver a través de este medio y estudiar la palabra del Señor, también es un día en el que hay cierta tristeza porque nuestro hermano José Luis Morales, pastor del presbiterio, ha partido a la presencia de nuestro Señor. ¿Sí? Y él fue uno de los pastores fundadores del presbiterio. Prácticamente el presbiterio nace con el hermano José Luis Morales, el hermano Bernabé y el hermano Froilán Pichardo. Pues de entre los fundadores son los que quedaban en nuestro presbiterio y ahora nada más queda el hermano Froilán con nosotros y pues todos los demás que ahora estamos aquí en la lucha, en la obra de nuestro Dios. Pues vamos a iniciar, hermanos, y les invito a que entonemos el himno 56. Espero que los hermanos, no sé si Mariana ya está por allá para que nos ayude. Himno 56, Dios, grande es tu amor. Por ahí está también el hermano Raúl Camacho. Bienvenido, hermano Raúl. Qué bueno que se pueda reunir con nosotros y acompañarnos en esta transmisión de estudio de los miércoles. Himno 56, hermanos, vamos a empezar honrando el nombre de nuestro Señor y esperando que los hermanos se vayan conectando. Algunos deben de estar ya por YouTube. Entonces, ahí está la hermana Mariana, poniéndose lista. Gracias a Dios. Voy, pastor. Himno 56. Vamos a esperar nada más que esté listo el sonido. Listo. Cerramos nuestros micrófonos. Solo canta la hermana Mariana. Todos cantamos más bien y la hermana Mariana. Es divino y santo, hombre puede ser más, más que los cielos es tu amor. Ahí termina. Vamos a cantarlo de nuevo. Aunque no conectemos nuestros micrófonos, pero cantemos en casa. Dios, grande es tu amor, tu gran amor por mí. Admirable amor, que durará sin fin. Es divino y santo, ancho parece el mar, cuando más que los cielos es tu amor. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, y oramos, dando gracias a Dios por este día. Padre eterno, nuestro Dios de amor, en esta hora, Señor, te queremos dar gracias porque en tu misericordia, Señor, nos has cobijado, nos has dado protección, nos has dado abrigo y nos has guardado, Señor, en medio de tanta adversidad, de tanta maldad,
y de toda enfermedad. Hasta aquí, Señor, nos has ayudado y alabamos y reverenciamos tu santo nombre en esta hora, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Perdona nuestros pecados, Señor, acepta nuestra alabanza y háblanos a través de tu palabra. Te lo suplicamos por Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a entonar otro himno, hermanos, a ver, el 263. Espíritu de Dios, llena mi vida. Espíritu de Dios, llena mi vida. 263. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, lléname de tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname con tu. Hermanos, ¿sí me escuchan bien todos? Si me escuchan bien, pongan su manita así arriba. Muy bien. Bueno, es que los himnos no los estamos escuchando. Vamos a leer en la palabra de Dios en el Salmo 134. Salmo 134. Dice la palabra de nuestro Señor de la siguiente manera. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Amén. Vamos a orar en este momento por la familia de nuestro hermano José Luis Morales. Que el Señor consuele y fortalezca a la familia y también por las demás peticiones que tenemos de la iglesia, hermanos, necesidades que sabemos que hay. Recordamos que el domingo estuvimos orando por la hija de Alfredo Lara,
que padece cáncer, ¿sí? Y también por el hermano Francisco. La hermana Rocío sigue pidiendo porque pues esta enfermedad que causa el coronavirus ya se detenga. Y también oremos por el matrimonio de nuestra hermana Anita y de Oscar, que pues hay cambios que tienen que hacer en su matrimonio, en planes que tienen ellos. También incluimos en esa petición a nuestra hermana Rocío y nuestro hermano Brian, que están haciendo cambios en su vida como familia. Entonces, oremos por estos dos matrimonios, que el Señor dirija las decisiones que deben de tomar. Y también vamos a seguir orando pues por todos los demás enfermos de COVID, hermanos. Hay varios pastores que siguen enfermos y otros miembros de la iglesia. Entonces, tengámoslos en cuenta en nuestras oraciones. Bueno, si hay alguna otra petición que quieran expresar, hermanos, este es el momento para hacerlo. El que quiera expresar algún motivo de oración, levante su mano y abra el micrófono. Hermano Dan. Yo quisiera pedir también, hermano, por el problema de la hermana Aurelia, nuestra hermana Aurelia. Sí, claro. Que tiene un problemita con la justicia, ¿no? Pero pues, que Dios les dé la valentía, la inteligencia para poder salir de esta situación. Así que nosotros no sabemos bien cómo es el problema, ni tampoco queremos averiguar, pero Dios sí lo conoce. Entonces pues, que Dios tenga misericordia de ellos y que les pueda resolver su problema que ellos tienen. Claro que sí, hermano. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? Hermana Maripaz. Causa del COVID, pero no precisamente el COVID, sino que ella ya traía otras, se le complicaron otras enfermedades. Ellos están hasta caracoles, es de mi tía Esther, y bueno, pues no, como sabemos, no se puede acompañar a la familia, entonces que el Señor les dé consuelo allá a mis tíos y a mi tío. Él se llama Daniel, también le pido al Señor de consuelo, y también por las peticiones que ayer externábamos con la femenil, por toda la femenil, pastor. Sí, hermana. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos, que vaya a expresar algún motivo de oración? Levante su manita. Nosotros, pastor. Sí, hermano Brian, le escuchamos. Gracias, qué amable, pastor. Bueno, una es que se va a cerrar el consultorio. Sí. Ya estoy yendo a sacar todo, pero realmente mi esposa lo deja por una situación muy bonita. A ver. Diles, Chaparro, por favor. Iba a tener una hermanita. Van a tener. Felicidades. Ahí me acordé mucho del hermano Dan, que dice que ya los demás ya no dan tanto miedo. Ah, bueno. Es de valientes. Pues muchas felicidades, hermana Rocío, hermano Brian, qué bonito. Herencia de Jehová son los hijos. Bendiciones. Amén. Amén, hermano. Otro miembro más para la iglesia. Otro miembro. Gracias a Dios. No queríamos, o sea, bueno, ya lo habíamos nosotros, mi esposa se había hecho una prueba, pero realmente no queríamos hacerlo oficial hasta que realmente hoy tuvimos una cita con el ginecólogo que trató a Rocío, con Caleb, y gracias a Dios todo bien. Gracias a Dios todo está muy bien hasta el momento. Y bueno, pues realmente estamos muy felices porque la idea era conservar el consultorio. Uy, yo soy más feliz. Tú eres el feliz.
Pero Ya vas a ahorita ser con el hermano embarazo y el mayor, Caleb. no, está feliz, cuida más Caleb a Rocío que yo. Entonces, pues realmente eso era lo que yo les decía, que tenía muchas ganas de contárselos, pero hasta ahorita que ya fuimos con el doctor, ya escuchamos los latidos del bebé, está bien colocado, está todo bien, todo bien, todo bien. Entonces, esos son los cambios. Esos eran los cambios. Muy bien, hermano. Qué bueno. Felicidades, hermanos. Muchas felicidades. ¿Alguien Gracias. más quisiera expresar su motivo de oración, hermanos? De los que están conectados, por allá veo a alguien que aparece como jefe, no sé quién es jefe. Por allá está Dana y Jimena, la familia Gravioto. Si no, pues vamos a inclinar nuestros rostros y oramos, hermano. Invito a Gina, que nos está acompañando, que nos apoye con la oración por las familias. Vamos a orar, hermanos. Señor que estás en los cielos, gracias te damos, Dios bendito, por estos momentos que nos concedes, Señor. Estar aquí, Señor, para poder aprender de tu palabra. Señor, en estos momentos quiero poner en tus manos a Irma, que cumpleaños, Señor, cumpleaños esta semana. Te pido que tú la bendigas, Señor. También por Alfredo Lara, por la familia Andrade, por su hija que padece cáncer, Señor. Te pido que tú pongas tu mano de poder en su vida, Señor, para que ella tenga, Señor, la sanidad que necesita, Señor. También te dan gratitud, Señor, la familia del hermano Dan por el viaje que van a realizar o ya realizaron, Señor. Te pongo en tus manos. También por la hermana Rocío da gratitud para que ya esta enfermedad del coronavirus desaparezca. El matrimonio de la hermana Anita y hermano Oscar, Señor, por los cambios que van a tener en su matrimonio. Que tú, Señor, estés con ellos para que todo se haga de acuerdo a tu voluntad. Por el problema que tiene la hermana Aurelia, Señor, tú sabes, Padre Santo, qué es lo que está, qué problema y lo que está sucediendo, Señor. Te lo ponemos en tus manos para que tú lo resuelvas, Padre, de la mejor manera. También te pido por la familia de mi hermana Maripaz, por sus tíos, Señor, que están enfermos, que también, Señor, tú les des el tratamiento, Padre, apropiado para que salgan pronto, Señor, de esta enfermedad. Y, Señor, por todas las peticiones de las hermanas de la femenil, tú las conoces, que, Señor, tú las respondas de acuerdo a tu voluntad. También, Señor, te damos muchas gracias por esta bendición tan hermosa que le das a la familia de mi hermano Brian, de la hermana Rocío, de que viene un nuevo miembro en la familia, Señor. Que, Padre, tú bendigas este embarazo, Señor, y que llegue a feliz término. Y, Padre, también, pues, ellos tienen sus proyectos, Señor, el consultorio se va a cerrar, pero tú tienes, Señor, algo mejor para ellos y te los ponemos en tus manos, Señor. Todo eso te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a pasar al estudio y les invito a que abran sus Biblias en el libro de Hechos, en el capítulo 2. Hechos capítulo 2. Hermanos, estamos continuando con los estudios de el libro de Hechos. Apenas vamos en el capítulo 2 después de varios miércoles que hemos estado pues estudiando este libro.
pues hemos llegado hasta el capítulo 2 y vamos a leer, les invito a que me acompañen a leer desde el versículo 5. Más bien el miércoles pasado estudiamos desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Estuvimos viendo en qué consiste la fiesta del Pentecostés, ¿verdad? Y otras fiestas, hicimos un recordatorio de las otras fiestas que se celebran en el pueblo judío, y hay 3 grandes fiestas, decíamos: la fiesta de la Pascua y los panes sin levaduras, la fiesta del Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Y decíamos que la fiesta del Pentecostés pues se celebra 50 días después de la Pascua. Entonces, vimos también los meses en los que se celebraban y en qué consistía cada una de ellas. Bien, pues el día de hoy vamos a ver esta porción del estudio. ¿Qué es lo que pasó cuando descendió el Espíritu Santo? Dice que aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces le puse por título aquí: hablaron en lenguas, día del Pentecostés. Y ahorita vamos a leer versículos del 5 al 13. Y dice la palabra del Señor así. Pueden verlo en la pantalla si lo alcanzan a leer, o si no en sus Biblias. Dice la palabra del Señor: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Bien, pues vamos a empezar, hermanos. El Espíritu Santo descendió primero a la casa de Israel, y aún, dice, a los que están en la diáspora. Entonces, mis amados hermanos, vamos a buscar unas citas bíblicas que son importantes, porque dice la palabra del Señor de la siguiente manera, ¿verdad? Que el evangelio tenía que predicarse primero a los judíos y no a los gentiles. Y cuando el Espíritu Santo descendió, dice la palabra de Dios, que habían muchos piadosos que moraban en Jerusalén. Los piadosos, como recordamos en la introducción que les dimos, allá en los primeros estudios, de hecho, los piadosos era un término que se ocupaba para indicar a los judíos que obedecían y reverenciaban la ley de Dios. Es decir, eran judíos que estaban comprometidos con la palabra de Dios, con el servicio a Dios, gente de buen testimonio. Y estos judíos, ¿verdad?, son los que la Biblia llama los piadosos. Por ejemplo, podemos buscar en Lucas 2:25. En Lucas 2:25 se hace referencia a uno de esos hombres
piadosos, ¿sí? Dice en Lucas 2:25, aquí hablaba de un hombre, ¿verdad?, que estaba en el templo de Jerusalén cuando fueron a presentar a Jesús. Y dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre de él. ¿Sí? Entonces, vean ustedes, hermanos, que la palabra de Dios le llama piadosos a cierto tipo de personas, ¿sí? Son gente que obedecen a Dios, que reverencian a Dios, que honran con su vida a Dios. Lo mismo se puede decir, por ejemplo, de Ananías en Hechos capítulo 22, versículo 12. En Hechos capítulo 22, versículo 12. Si alguien quiere acompañarme con esa lectura, hermanos, abra su micrófono y nos hace el favor de leer allá en Hechos 22, 12. Dice, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Ok, ahí está, ¿verdad? Varón piadoso según la ley. Entonces, cuando la palabra de Dios habla acerca de los piadosos, se está refiriendo a esta característica importante, ¿verdad? Entonces, que digamos es parte de lo que nosotros debemos asimilar para nosotros. Dios quiere que también nosotros como iglesia seamos así, piadosos, ¿verdad? En el sentido bíblico, que seamos, que honremos a Dios, que estemos, digamos, obedezcamos a la palabra de Dios. Pues estos hombres piadosos venían de diferentes partes del mundo conocido, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el pasaje que leímos en Hechos, ¿verdad? Que eran personas que venían de diferentes naciones bajo el cielo. Y con esa expresión se está refiriendo a regiones que son, pues conocidas, ¿verdad? Lo que se conocía en aquel tiempo. Entonces, vean ustedes, les puse aquí un mapa de lo que formaba el Imperio Romano. Y veamos la lista que viene aquí en nuestras Biblias. Primero, habla de naciones que están al este de Jerusalén. No sé si alcanzan a ver la flechita del mouse que se está moviendo, hermanos. ¿Sí la alcanzan a ver? ¿O no lo ven? ¿Sí la ven? Pastor, sí lo vemos. Allá, ok. Pues por allá ahí está Jerusalén, en esa pequeña región se encontraba, digamos, Palestina, la tierra prometida. Y cuando habla nos vamos hacia el este, o sea, hacia su derecha de Jerusalén, vamos a ver que está Mesopotamia, ¿verdad? Y arriba están los partos, más hacia la izquierda, más hacia la derecha, digamos, están no aparece aquí en el mapa, los medos y los elamitas, ¿verdad? Más hacia la derecha. Bueno, ¿se acuerdan ustedes que Abraham, ¿verdad? Él tenía su origen en Ur de los Caldeos, al sur de Mesopotamia. Y el viaje desde Ur de los Caldeos hasta Jerusalén, hermanos, era un viaje que podía durar entre 4 y 6 meses. O sea, es un viaje larguísimo y esos viajes se hacían en caravanas. Tenían que viajar en grupo para que se protegieran unos a otros. Entonces, el escritor Lucas empieza ubicando a los que venían desde la zona del este. Y luego los que venían de Asia, que están aquí, miren, de donde está, aquí está,
Jerusalén, un poquito arribita, toda la zona esta que hoy conocemos como Turquía, ¿verdad? Ahí está Capadocia, está el Ponto, está Bitinia, bueno, está la zona de Asia, ¿verdad? Y si seguimos buscando, por ahí está Macedonia, y por acá están nombrados en todo este mapa, algunos que dicen que venían de Roma, los que venían de Egipto, por acá está en la parte de abajo Egipto, y los que venían de el Cirene, que está por acá en la parte norte de África igual. Entonces, de diferentes partes del mundo habían judíos. ¿Y cómo llegaron estos judíos allá? Pues llegaron por la dispersión que sucedió cuando el pueblo de Israel fue conquistado por Babilonia, ¿verdad? Y antes, ¿se acuerdan que el reino de Israel se había dividido en dos, el reino de Israel y el reino de Judá, ¿verdad? El reino de Israel con 10 tribus fue conquistado por los asirios y el reino del sur fue conquistado por los babilónicos en diferentes años. Pero cuando fueron conquistados, los judíos empezaron a dispersar. Por eso se les llama también a los judíos de la diáspora o judíos de la dispersión. Allí empezó la dispersión porque se fueron huyendo a diferentes lugares y ahí tuvieron hijos, hicieron su vida, ¿verdad? Conservaban la religión judía, pero también aprendieron las formas de pensar de aquellos pueblos. Entonces, a esos judíos que estaban en diferentes regiones, se les consideraba como judíos de la dispersión o de la diáspora. Que en los tiempos de Jesús, pues también, como era parte del mandato de la ley, tenían que viajar hasta Jerusalén para celebrar las fiestas anuales. Dicen los historiadores que algunos judíos se esperaban toda la vida para poder hacer un viaje a Jerusalén, porque vivían tan lejos que pues implicaba mucho esfuerzo, mucho gasto, y solamente podían hacer un viaje en toda su vida. Bueno, y muchos de los judíos ya de edad avanzada hacían este viaje para que lleguen, digamos, a Jerusalén o a la tierra de Palestina para pasar sus últimos días allá. Vean ustedes qué interesante también esto. Ahora, el hecho de que estén todas estas personas de diferentes lugares en Jerusalén, pues estaban ahí para cumplir con la ley que decía que tenían que ir a Jerusalén a celebrar alguna de estas tres fiestas principales que habíamos mencionado, la de las Pascua y panes sin levaduras, la del Pentecostés o la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Pero estas personas no se iban a quedar ahí, terminaban la fiesta y se regresaban a sus lugares de origen. Y esa fue, digamos, una maravillosa manera en que Dios llevó el evangelio a todas las naciones o regiones que están mencionadas en Hechos, que si ustedes lo cuentan, van a ser como 15 naciones que están enlistadas. Es decir, estas personas que se convirtieron al evangelio, como vamos a ver más adelante, como 3,000 personas, pues muchas de ellas regresaron a sus lugares de orígenes, llevando el evangelio de Jesucristo a su pueblo, a su nación. Por eso es que cuando el apóstol Pablo inicia sus viajes misioneros, cuando llegaba a algunos lugares, ya había cristianos allá. ¿Por qué? Porque muchos seguramente, algunos de ellos habían creído por la predicación de Pedro en Jerusalén o porque habían escuchado el testimonio de los que habían estado en Jerusalén cuando descendió el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo primero desciende a la casa de Israel, como dice en Mateo 10, 5 al 6. Primero a los judíos y después a los gentiles. Y esto también está relacionado
con lo que decía el Señor Jesús, ¿verdad, hermanos? Cuando dice, y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, cuando desciende el Espíritu Santo, primero fue, dice la palabra de Dios, sobre 120 personas que estaban reunidos orando, ¿verdad? Y bueno, los judíos de la diáspora, ¿verdad? Tuvieron también, pues, oportunidad de ser llenos del Espíritu Santo, de manera diferente a los discípulos de Jesús, a los primeros discípulos, porque sobre los primeros discípulos desciende como lenguas de fuego sobre ellos. Pero los demás, cuando creen en el Señor Jesucristo por la predicación de Pablo, pues entonces son llenos del Espíritu Santo, algo parecido a lo que sucede con nosotros cuando creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y le recibimos, pues somos llenos del Espíritu Santo, como veíamos hace 8 días. Entonces, de todas las naciones bajo el cielo. También decíamos hace 8 días que el descenso del Espíritu Santo en Jerusalén es, digamos, como una contraparte de lo que sucedió en la Torre de Babel, que se narra ya en Génesis, hermanos. Dice allá en Génesis, si gustan ustedes buscar la cita, hermanos, en Génesis, vamos a ver allá que los hombres, ¿verdad?, decidieron, pues, construir una torre, para que, Génesis capítulo 11, eran de una sola lengua todos, ¿verdad? Y hablaban unas mismas palabras. Y llegaron a la tierra de Sinar, dice, en la llanura de Sinar, y se establecieron ahí. Y dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Vean ustedes, hermanos, que el objetivo era, pues, construir una ciudad y una torre. Y eso es bueno, digamos, porque decidieron ser constructores. Pero vemos que Dios no estaba de acuerdo con el proyecto que ellos tenían. La motivación era la causa del desagrado de Dios. Y la motivación era, en primer lugar, dice aquí que por si fueran esparcidos sobre la faz de la tierra, vamos a hacernos de un nombre. Es decir, la motivación de la construcción era el que el hombre sea glorificado, el que se dé reconocimiento al hombre por su creatividad, por su fuerza, por su intelecto. Entonces había orgullo en aquel proyecto. Entonces, esto nos debe de ayudar a reflexionar, hermanos, porque cuando nosotros vamos a hacer un proyecto, cualquiera que sea, como dice el apóstol Pablo, debe de ser para la gloria y la honra de Dios, no buscando nuestro propio honor o nuestra propio reconocimiento. Y ese era el problema, la motivación. ¿Con qué motivación servimos a Dios? Debemos de tener la motivación correcta. Algunos comentaristas e historiadores también dicen que esta torre era parecido a los zigurats que construían los babilónicos, que son como construcciones, digamos, parecidas a las que hacían los mayas o los aztecas para estudiar los astros o para adorar a los astros. Entonces, en esos lugares se adoraba al sol, a la luna y a las estrellas. Entonces, algunos comentaristas dicen que
muy probablemente este también era el objetivo de la Torre de Babel, la adoración a los astros, es decir, cambiar la gloria de Dios por la gloria o para darle gloria y honra a cosas que Dios ha creado. Por eso es que Dios no aprueba este proyecto, ¿sí? No es la construcción en sí, sino la motivación o las razones para las cuales estaban ellos construyendo. Y dice aquí la palabra de Dios en el 11:7 de Génesis, ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Entonces, usan plural aquí, ¿verdad? Las escrituras, descendamos y confundamos. Nosotros teológicamente entendemos que aquí se está haciendo referencia a las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entonces descendieron y confundieron las lenguas. Aquí, si ustedes gustan, como se confundieron las lenguas y nadie se podía entender, entre los grupos que sí se entendían, pues se iban formando esos grupos y se fueron dispersando para formar las naciones. Por eso Génesis se entiende como el origen de todas las cosas, el origen de la creación, el origen del pecado, el origen de las naciones, en este caso, el origen de la lengua, el origen de la familia, cuando Dios bendice a Adán y Eva, en fin. Pero entonces hay una confusión de lenguas y no se pueden entender. Por eso fueron dispersados para formar diferentes naciones. ¿Qué sucede en el día del Pentecostés allá en Jerusalén, que es la contraparte? Primero vemos que habían piadosos adorando a Dios. Es decir, hombres, como decíamos hace un rato, que están comprometidos en obedecer y en venerar la ley de Dios y a Dios. ¿Sí? A diferencia de lo que veíamos en la Torre de Babel. Habían discípulos que estaban orando unánimes, decían, con un solo corazón, esperando la venida del Espíritu Santo. ¿Sí? Y en ese ambiente de fiesta, de adoración y de reverencia a Dios, desciende el Espíritu Santo. Dios desciende, pero para un propósito diferente al que había descendido allá en la Torre de Babel. Aquí, los discípulos de Jesús podían hablar lenguas en las que nunca fueron entrenados. Dice la palabra de Dios que se preguntaban la gente y decían, ¿no son estos galileos? ¿Y por qué decían esto? Porque se consideraban a los galileos gente sin estudios, sin cultura, sin educación, digamos, eran gente que no tenían ninguna preparación académica. Al contrario de muchos de estos piadosos que venían de diferentes lugares, ¿verdad? Unos podían hablar griego, o podían hablar algún dialecto africano, o podían hablar arameo, en fin, o latín, pero venían de diferentes zonas y digamos eran cuando menos bilingües, porque hablaban, podían hablar griego y arameo, que es el idioma que se hablaba por los judíos en los tiempos de Jesús, no se hablaba el hebreo, se hablaba el arameo, ¿verdad? Y bueno, ellos podían entender lo que los discípulos le decían en su lengua original, de donde ellos nacieron. En su propia lengua entonces escucharon las maravillas de Dios y fueron congregados, todos ellos que eran de la dispersión, fueron congregados, unidos, ¿verdad? En la fe en Cristo Jesús. Entonces, digamos que fueron reunidos en un mismo espíritu, ¿sí? Y aquí podemos concluir, su devoción por la ley cambió a una devoción por Cristo a través de la fe y, como sabemos, por la obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Bien.
Vemos también en el pasaje que Dios llama nuestra atención de maneras insospechosas, ¿sí? Usó el estruendo como de un viento recio para anunciar la venida del Espíritu Santo. Y ese viento recio causó una gran conmoción allá en Jerusalén, ¿verdad? Fue tan fuerte que creo que se oyó en diferentes partes de la ciudad. Y con el viento recio dice que apareció sobre la cabeza de los discípulos, de las 120 personas que estaban reunidas, lenguas como de fuego sobre sus cabezas. Y vean ustedes que cuando llega el Espíritu Santo, uno de los productos o los efectos inmediatos es que estas 120 personas empiezan a hablar una lengua que no hablaban antes y salen a las calles. Y la gente que había escuchado el viento recio salió a las calles. Es decir, el viento fuerte, el ruido que se ocasionó, llamó su atención y salieron a buscar qué está ocurriendo aquí en la ciudad. No se cayeron ollas ni se rompieron vasijas de barro, ni había un pleito ni nada allá, sino que el ruido que estaba ocasionando allá era, como decíamos hace 8 días, parecido al de un viento recio, pero era la voz de Dios que estaba hablando a las personas. Entonces, unos salen para ver qué es lo que está ocurriendo y otros salen porque son impulsados por el Espíritu de Dios para hablar de las maravillas de Dios. Entonces, salieron de su aposento alto y predicaron las maravillas de Dios. Y los que estaban allá escuchando estaban asombrados, dice la palabra de Dios, y maravillados. Entonces, Dios usa diferentes medios para llamar nuestra atención, para que escuchemos el mensaje que Él tiene preparado para nuestras vidas. Pero también Dios nos habla con un lenguaje en el que podemos entender su mensaje, ¿sí? Dice literalmente la palabra de Dios, cada uno seguía oyendo, hablando acerca de los piadosos, cada uno seguía oyendo mientras el que hablaba seguía hablando. Y esto es interesante, ¿sí? Esto es interesante porque aquí nos dice en la traducción que nosotros tenemos, cada uno le oía hablar en su propia lengua, pero literalmente dice, cada uno seguía oyendo, es una acción continua, ¿sí? Ellos estaban atentos a lo que aquellos discípulos tenían que decir. Dice, seguían oyendo, y cuando escuchamos esta expresión en la Biblia de oír, significa que estaban poniendo atención y que tenían disposición, ¿sí? Como dice en Santiago, que debemos de ser hacedores de la palabra de Dios y no oidores olvidadizos, dice allá en Santiago, ¿verdad? Pero cuando escuchamos o leemos la palabra oír en la Biblia, debemos entender que se está refiriendo a que no solo entra el sonido por nuestros oídos, sino que hay disposición para obedecer. Y se obedece. Entonces, cada uno seguía oyendo mientras el que hablaba o el predicador estaba hablando. Y hablaba, dice, en su propia lengua, en la lengua de nacimiento de las personas que habían ido allá de diferentes partes del mundo, ¿sí? Y les predicaban acerca de las maravillas de Dios o del Evangelio de Jesucristo. Y ellos decían, estos son galileos sin estudios, ¿cómo es que pueden hablar entonces nuestra lengua, ¿no? Pero vean ustedes entonces que Dios nos va a hablar en un lenguaje en el que podemos entender su mensaje, ¿sí?
Si Dios hablara en lenguaje angelical, como se menciona, por ejemplo, por Pablo allá en los Corintios, nadie pudiera entender nada. Si Dios nos hablara con su sabiduría profunda, profunda, inmensa que tiene, tampoco ninguno de nosotros entenderíamos nada. Pero Él ha revelado su palabra y su voluntad usando palabras humanas, sencillas, que nosotros podamos entender. Cualquier persona en el mundo le puede entender. ¿Sí? Bien, entonces, la revelación de Dios trasciende todas las variaciones del lenguaje humano. Es decir, se rompen todas las barreras. Dios no tiene obstáculo para llevar su mensaje a ningún ser humano, cualquiera que ésta sea su idioma o el dialecto de que hable. Damos gracias a Dios porque ahora podemos tener el Nuevo Testamento en maya. Yo tengo una edición del Nuevo Testamento en maya, pero también hay Nuevos Testamentos en diferentes idiomas que se hablan en Chiapas. Creo que son 3 o 4 testamentos que hay de diferentes idiomas que hablan en Chiapas los hermanos. Entonces, aún en estos tiempos, la palabra de Dios pues está poniendo en el lenguaje que cada ser humano puede entender. Y por eso es que también, además de la Biblia 1960, ¿verdad? Actualmente tenemos Biblias, Dios habla hoy, con un lenguaje más cercano a nuestro tiempo. Está la Biblia en lenguaje actual, la Reina Valera 2005, creo que salió una nueva versión en el 2015, y todas esas tienen este propósito, llevar el mensaje de Dios al lenguaje que pueda ser entendido por las personas de nuestro tiempo en diferentes regiones. ¿Sí? Bueno, los creyentes que estaban allá, los 120 personas, al hablar en otros idiomas, dan evidencia del poder del Espíritu Santo, porque los capacita. La gente que estaba allá reunida pudieron ver cómo el Espíritu Santo podía moverse y usar a las personas que no tienen ninguna preparación para hablar en otros idiomas. Y el Señor sin duda usa al Espíritu Santo para hablar o llevar el mensaje a otras personas, sin importar cuál es nuestra preparación académica. Lo que importa es nuestra preparación espiritual. ¿Qué tanto estamos en comunión con Dios? Cuando nosotros estamos disponibles para Dios, estamos en oración y nos consagramos al Señor, Él va a hacer grandes cosas con nuestra vida. Yo crecí en un pueblo allá al norte de Yucatán y en mi iglesia habían muchos campesinos que pues no habían ido a la primaria o se habían quedado en primero, segundo o tercer año de primaria. Campesinos que cuando mucho habían estudiado la primaria, pero eran hombres que hablaban con una elocuencia, con una profundidad admirable de la palabra de Dios. ¿Por qué podían hacer eso? Incluso hablar y predicar mejor que muchos que habíamos estudiado en la preparatoria o en la universidad de aquel tiempo. ¿Por qué ellos podían hablar con más sabiduría que nosotros? Pues porque eran usados por el Espíritu Santo. Y esas lecciones son importantes para nuestra vida porque a veces en nuestra comunidad donde nosotros nos desenvolvemos, tenemos en poco a las personas que no han podido estudiar, no los valoramos. Incluso podemos hasta sentir cierta indiferencia a lo que ellos tienen que decirnos. Pero el Espíritu Santo, ¿sí?, puede obrar a través de sus vidas. Y muchos hermanos
que no tienen preparación académica o que difícilmente puedan leer, pueden ser guiados por el Espíritu Santo para dar el mensaje que Dios quiere que la gente conozca. Entonces, debemos que confiar en ello, que en todo aquello en que el Espíritu Santo nos guíe, hermanos, lo podemos hacer. Él nos da la capacidad para hacerlo. Si nos pusieron como maestros de escuela de formación cristiana, es el Señor quien nos ha elegido y Él nos va a capacitar para ello. Nos va a capacitar para, no sé, como consejeros, como evangelistas, como predicadores, en todo aquello que se necesite, ¿sí? Si nosotros nos ponemos en las manos de Dios y buscamos su voluntad, Él siempre nos va a capacitar para hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, piensen, por ejemplo, un Pedro era pescador. Y yo no sé en qué idioma habló Pedro, ¿sí? O Simón, el cananista, era un revolucionario. ¿En qué idioma habrá predicado? O Mateo, que era un publicano, esperemos que tenga más estudios, ¿verdad? Pero sin importar su preparación o su cultura, el Espíritu Santo los usó para llevar el mensaje a diferentes partes. Entonces, los piadosos y prosélitos, al oír en su idioma o dialecto las maravillas de Dios, quedaron susceptibles para escuchar la obra redentora de Cristo y arrepentirse de sus pecados. Recordamos, hermanos, los piadosos son los judíos que están consagrados al Señor, que están dispuestos, reverencian y honran el nombre de Dios. Los prosélitos son aquellos gentiles que se convierten al judaísmo, ¿verdad? Que honran a Dios, pero todavía no se han circuncidado, no se circuncidaron. Esa es la diferencia. Y los prosélitos que eran circuncidados se les llamaba también piadosos. Bueno, pues tanto prosélitos como piadosos, ¿verdad? Quedaron listos para escuchar el mensaje que el apóstol Pedro les diría un poquito más adelante. Entonces, la fiesta del Pentecostés no les había purificado, pero el perdón de sus pecados o su purificación sucedió más adelante cuando vinieron a los pies de Cristo Jesús. Muy bien, hermanos, pues hasta aquí con este estudio de este día. Y no sé si tienen alguna pregunta o comentario que quieran hacer, hermanos, sobre lo que hemos visto. Si tienen alguna pregunta o comentario, levantan su mano y me dicen. ¿Alguna duda, hermanos? ¿Ninguna? Bueno. Como decimos, o me di a entender o no entendieron nada. Bueno, hermanos. Si no hay pregunta, pues pues vamos a depositar nuestras ofrendas, hermanos, allá en casita. Si tienen sus ofrendas listas, pueden depositarlas. Si ya depositaron sus ofrendas, hermanos, pues vamos a terminar esta reunión con una oración y consagramos las ofrendas, hermanos. Damos tiempo porque veo que algunos están depositando sus ofrendas allá en casita todavía. Vamos a orar, hermanos, para terminar.
Te damos gracias, bendito Dios, por estos momentos que nos has permitido estar en este estudio, Padre, recordar esos hechos maravillosos cuando el Espíritu Santo vino aquí en la tierra a consolidar la iglesia de Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho templo de tu Espíritu Santo y es Él quien nos capacita, Señor, primero para conocerte y reconocer con fe a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero también nos da dones, como estudiábamos en la clase anterior, y nos capacita para proclamar tu mensaje a las personas que nos rodean. Te ruego en esta hora, bendito Dios, que tú bendigas a todos mis hermanos, que los guardes en tu amor, Señor, que los guardes de todo mal, que los ayudes en sus actividades cotidianas, Dios bendito. Todas sus peticiones y sus gratitudes las ponemos delante de ti, Señor, confiando en que tú harás una obra perfecta en la vida de cada uno de nosotros. Bendice a los enfermos, Señor. Bendice a la familia de mi hermana, de la familia del hermano José Luis Morales, Dios eterno, que ha partido a tu presencia, y te rogamos que tú des consuelo y provisión, esperanza, Señor, para la familia de mi hermano José Luis. Gracias por todo, gracias por cada uno de los que estuvieron en este estudio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues terminamos, hermanos. Muy buenas noches. Abran sus micrófonos para despedirnos, si gustan. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, Dios los bendiga. Buenas noches. Hasta luego, hermanos. Bendiciones a todos. Gracias. Felicidades a hermanos. los nuevos papás. Nos hicieron caso. Gracias. Se unieron al club, pero les faltan 4. Y ya saben qué va a ser. Niño o niña. No sé. Todavía no sabemos. Rocío, ¿todavía no? 6 semanas. Lleva Todavía 6 falta. semanas. Ah, muy bien. Felicidades. Hermana Cira, hermano Nico, Dios les bendiga. Nos vemos, jefe. Hasta luego, hermanos. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Bendiciones, el Señor es con ustedes. Dios los bendiga. Ay. Micrófono.